El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 28. Las parábolas de la apariencia del reino de los cielos, segunda parte, última. La parábola del grano de mostaza. La segunda parábola que habla de la apariencia del reino de los cielos es la del grano de mostaza, y la encontramos registrada en Mateo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les presentó diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Esta es una de las parábolas peor interpretadas por el cristianismo, porque los pastores, especialmente los que dirigen megacongregaciones, afirman que esa ha sido la historia de, comillas, su iglesia. Comenzaron siendo muy pocos y gradualmente fueron creciendo hasta llegar a tener miles de miembros, y que hoy las aves del cielo, que para ellos son ángeles, viven entre su ramaje espléndido y hacen nidos en él. Afirman igualmente que al principio las condiciones económicas de su congregación eran tan precarias, pero que con el tiempo se fueron haciendo tan prósperos que cada semana reciben por concepto de diezmo y ofrendas sumas que superan las centenas de miles y millones de unidades monetarias. Esta es la interpretación que hacen los líderes del cristianismo y no saben cuán engañados están. Si observamos cuidadosamente las palabras de la parábola y buscamos revelación en el Espíritu, podremos entender cuál es el sentido que el Señor le da a sus palabras. En primer lugar, obsérvese que el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a, es decir, parece ser, pero en verdad no es. Luego no hay duda de que esta es otra parábola que habla de la apariencia del reino de los cielos, y con la ayuda del Señor mostraremos su verdadero significado. Una vez más el Señor relata la forma como obtiene su reino, sembrando la semilla de vida, que en este caso es la palabra, y la palabra es el mismo. Dios se ha sembrado y se está sembrando como vida en muchas personas, y con ellas anhela obtener su reino. El Señor dice en esta parábola que un hombre tomó y sembró en el campo el grano de mostaza, y lo sembró con el propósito de que fuera una hortaliza comestible y saludable para los hombres. Al decir que es la más grande de las hortalizas, no se refiere tanto al tamaño, sino a los valores nutritivos que ella contiene. Mientras se mantiene como hortaliza, es muy útil para la alimentación y la nutrición del hombre. Si somos cuidadosos en la lectura de la Biblia y buscamos que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, y que alumbre nuestro entendimiento, llegaremos a la conclusión de que el hombre que siembra el grano de mostaza en el campo es el Señor, y que el campo es el mundo donde están los hijos de Dios. Cuando esa semilla, que es la más pequeña de todas, crece de manera normal, se convierte en una hortaliza que alimenta y satisface al Señor. Él se ha sembrado en el corazón de los creyentes con el fin de que Él pueda desarrollarse en ellos y encontrar permanentemente frutos para disfrutar. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda, para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano, y se seca, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15, versículos 1, 2, 5 y 6. Cuando esto ocurre así, se manifiesta la realidad del reino de los cielos, donde el Señor crece en los creyentes
y ellos producen fruto para su deleite. Pero resulta que en la parábola, la hortaliza que surgió a partir de la pequeña semilla de mostaza se convirtió anormalmente en un árbol donde anidan las aves del cielo. Al convertirse de hortaliza en árbol, pierde su función inicial, ya no sirve para el fin que fue plantada, como es el de suplir fruto para que Dios se agrade, sino que vienen las aves del cielo a anidar en el árbol anormal. Una hortaliza es accesible a las personas y es comestible, mientras que un árbol es muy fuerte, inaccesible y no es útil para comer. Si nos despojamos de todo prejuicio y aprendemos a buscar la palabra con espíritu de discernimiento, podremos entender qué significado tienen aquí las aves que anidan en las ramas del gran árbol en que se ha convertido anormalmente la hortaliza. Si miramos la parábola del sembrador, encontramos que la parte de la semilla que cayó junto al camino fue comida por las aves. Y cuando el Señor explicó la parábola, afirmó acerca de las aves: cuando oye alguno la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13, versículo 19. Las aves entonces hacen referencia al maligno, y el maligno no es solamente Satanás, nuestro adversario, sino que es todo el reino de las tinieblas, donde reina Satanás sobre los ángeles caídos, sobre los demonios y sobre los hombres que no están en Cristo y no viven en Él. No es nada agradable para el Señor hacer una gran congregación, donde no hay una alimentación espiritual accesible a los santos, donde ellos no pueden disfrutar, crecer en Cristo y ser edificados para la satisfacción del Señor. Cuando esos grupos crecen, se deforman. Satanás tiene la puerta abierta para introducir sus enseñanzas y finalmente se llena de ángeles caídos, de demonios, y se convierten en opositores al Señor. El cristianismo contemporáneo, conformado por más de 1.200 millones de católicos, más de 700 millones de protestantes y más de 250 millones de católicos ortodoxos de Oriente, es un gran árbol lleno de aves, lleno de doctrinas de demonios y de ángeles caídos que engañan a los pocos creyentes genuinos que hay entre ellos, y por supuesto a los falsos creyentes, que son la mayoría de ese gran árbol. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia la grande, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18, versículo 2. La parábola de la levadura, la tercera parábola que habla de la apariencia del reino de los cielos, es la parábola de la levadura, que está registrada en Mateo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La frase "el reino de los cielos es semejante a" indica una vez más que la parábola habla de apariencia, es decir, que el reino de los cielos aparenta ser, pero no es, por lo que debemos buscar revelación en el Espíritu y en la Biblia para entender qué quiso decir el Señor cuando habló de esta parábola. Los líderes del cristianismo la interpretan diciendo que la parábola se refiere a la forma cómo crece el número en sus grupos, que ellos, como la mujer, toman levadura, la introducen en su grupo y de manera maravillosa el grupo crece y su reino se extiende. Pero no entienden tales intérpretes que a lo largo de la Biblia la levadura tiene un significado negativo y se relaciona con el pecado y con enseñanzas que se oponen a Dios. En el Antiguo Testamento Dios prohibió rotundamente que se introdujera levadura en los sacrificios,
y una de las grandes fiestas que se iniciaba con la Pascua, llamada la fiesta de los panes ácimos y de los panes sin levadura, duraba 7 días. Y en esa semana era rotundamente prohibido comer panes con levadura y aún tener levadura en las casas. Quien infringiera ese mandamiento debía ser cortado de la congregación. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Éxodo 12, versículos 17 al 20. ¿Por qué razón el Señor dio este mandamiento? Como dijimos unos renglones arriba, la levadura en la Biblia está relacionada con cosas que ofenden al Señor. Veamos algunos ejemplos. En 1 Corintios 5, el Espíritu Santo, a través de Pablo, trata el caso de fornicación que había entre los hermanos en Corinto, en el que un hermano se acostaba con su madrastra. El Espíritu ordenó que se reunieran los hermanos y que trataran el caso con severidad, a tal punto que el fornicario debía ser entregado a Satanás para que su carne fuera destruida y su espíritu fuera salvo el día del Señor. Inmediatamente después el Espíritu afirma: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5, versículo 6. ¿Qué es la levadura en este caso? Sin duda es el pecado de fornicación cometido por el hermano que se acostaba con la mujer de su padre. Y el Espíritu previene a la iglesia en el sentido de que, si no trata el pecado severamente, todos los hermanos serían contaminados y en un tiempo muy breve toda la iglesia estaría llena de pecado. Todo esto es contrario a lo que ocurre en el cristianismo contemporáneo, pues en los millones de congregaciones cristianas, lo más importante es el número de adeptos que hay en cada una, sin importar siquiera si son creyentes genuinos o falsos creyentes, o si son personas que practican cualquier clase de pecado. Sin saberlo, a eso se refieren cuando interpretan la parábola, afirmando que ellos han llenado de levadura su congregación y han llegado a obtener gran número de congregados. Hermanos, es necesario entender con claridad que la iglesia es santa, que si deseamos agradar al Señor no debemos practicar ninguna clase de pecado, sino llenarnos del Señor y su santidad y tener un vivir que lo agrade en todo. Si en nuestro medio hay un hermano que practica alguna clase de pecado, debemos corregirlo y reprenderlo, y si él se arrepiente, podemos mantenerlo en la comunión, siempre y cuando su pecado no sea un pecado de muerte, porque si ha cometido un pecado de muerte, este hermano ha perdido la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Usted preguntará, ¿eso quiere decir que hay pecados que el Señor no perdona? Para responder esta pregunta, debemos ver algunos versículos que nos ayudarán a aclarar el tema. Veamos, por ejemplo, 1 de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí el Espíritu nos enseña con toda claridad que hay dos clases de pecado: pecado de muerte y pecado que no es de muerte. La dificultad está en discernir entre uno y otro. Sin embargo, no olvidemos que tenemos la unción morando en nosotros. Ella es verdadera y nos enseña todas las cosas.
La Biblia habla con claridad de los pecados que son de muerte. Por ejemplo, el pecado de fornicación que cometió el hermano que se acostaba con la mujer de su padre es un pecado de muerte, porque llevó a este creyente a ser cortado inmediatamente de la comunión y entregado a Satanás para que su carne sea destruida y él sea salvo en su espíritu, pero en el día del Señor. Sin duda, el día del Señor aquí se refiere al juicio del tribunal de Cristo, que se dará muy cerca del final de la gran tribulación, en el que todos los creyentes seremos juzgados conforme a las obras que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, versículo 10. Ese día, debido a que ese hermano había sido escogido por el Señor antes de la fundación del mundo, aunque cometió un pecado horrendo, el Señor en su misericordia declarará que en su espíritu es salvo y tendrá que ir a las tinieblas de afuera durante el reino milenario para ganar la salvación de su alma y finalmente entrar en la Nueva Jerusalén. La Biblia nos muestra una serie de pecados de muerte en los que debemos estar atentos para no cometerlos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, versículo 11. La fornicación, la avaricia, la idolatría, la maledicencia, la borrachera y la rapiña son pecados de muerte que como creyentes no debemos cometer. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 agrega más a la lista. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Oigan bien los de la clase LGBTIQ, yo no sé qué más. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Además de los citados en el capítulo 5, tenemos aquí el adulterio, el homosexualismo y la estafa. Puede ser que una persona que hoy es creyente haya cometido esta clase de pecados cuando aún no ha creído. No hay problema, cuando recibió al Señor, cuando creyó en Él, sus pecados fueron perdonados y el registro de ellos fue borrado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, versículo 10. Pero una cosa bien distinta es que un creyente, una persona que ha recibido al Señor como luz y tiene la luz de la vida, cometa cualquiera de estos pecados. Automáticamente es excluido del reino de los cielos y debe ser quitada de la comunión con los santos. Ha cometido pecado de muerte por el cual no hay que pedir. A eso se refiere el Señor Jesús cuando habla para los entrenantes del reino de los cielos en Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nosotros, los hijos de Dios, y especialmente los que en este tiempo estamos siendo entrenados para entrar en el reino de los cielos, somos la sal de la tierra. Somos aquellos que damos ahora agradable a Dios en medio de esta humanidad sin sabor, perversa y llena de corrupción. Pero si llegásemos a cometer un pecado de muerte, perderemos automáticamente el sabor. No habrá ninguna oportunidad para recuperar nuestra salinidad y no serviremos ya para nada más,
sino para ser echados fuera del reino de los cielos y pisoteados por los hombres. Que el Señor extienda su misericordia sobre nosotros y nos guarde de hacer así. Hay otras cosas que son representadas por la levadura, que tiene que ver con las diferentes enseñanzas que se oponen al plan de Dios y a su deseo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que se cuidaran de 3 clases de levadura. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Mateo 16, versículos 11 y 12, y Marcos capítulo 8, versículo 5. Los fariseos eran una secta judía que existía en los tiempos de Jesús, dedicada a inventar una gran cantidad de mandamientos y enseñanzas según su parecer y puntos de vista, para obligar a los judíos a actuar de determinada manera y a hacer ciertas cosas, supuestamente para agradar a Dios. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos y aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los llamen rabí, parecido a que los llamen padre, pastor, papa, reverendo, etc. Mateo 23, versículos 1 al 7. Hoy las congregaciones cristianas están llenas de este tipo de personajes, de fariseos modernos que viven inventando mandamientos para obligar a sus feligreses a vivir de cierta manera, a tener cierta conducta, a vestirse de determinada forma, y una serie de mandatos que esclavizan a los hijos de Dios y les impiden tener una genuina comunión con el Señor y no les permite ser guiados por Él. Como les agrada que los llamen pastor, reverendo, apóstol, profeta, ungido, siervo de Dios, cómo se complacen en que los admiren y los adulen y en que su fama trascienda las fronteras de su congregación y abarque todo un país, una región, un continente y hasta el mundo entero. Los saduceos era otra secta judía que rechazaba el espíritu, los ángeles y la resurrección, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hechos 23, versículo 8. Los falsos maestros que abundan en el cristianismo contemporáneo sesgan las palabras de la Biblia para acomodarlas a sus intereses y niegan muchas de las cosas que el Señor desea que sus hijos conozcan. Los herodianos era un grupo partidario de la dinastía reinante impuesta por la autoridad romana. Eran seguidores de Herodes el Grande y de sus sucesores, constituyendo una fuerza política en Israel, y a la vez se convirtieron en enemigos de Cristo, procurando su muerte. Los herodianos eran judíos asimilados por el gobierno romano, alineados al rey Herodes y con una perspectiva más política que religiosa. De la misma manera, hoy en día en medio de la iglesia existe un movimiento cristiano político que pretende llevar a la iglesia a participar abiertamente en la política de las naciones,
manifestando de esta manera la situación degradada de Pérgamo, donde la iglesia se casó con el mundo y entraron en ella toda clase de personas no regeneradas, convirtiéndose en falsos creyentes que entorpecen el desarrollo del plan de Dios. Todo aquello que se opone a la palabra sin contaminación del Señor, todas las enseñanzas que han inventado los hombres, basadas aparentemente en la Biblia, pero que no proceden de la revelación que el Espíritu Santo imparte a nuestro espíritu, además de los pecados que hemos relatado, constituyen en su conjunto la levadura que la mujer añadió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nótese que es una mujer la que añade la levadura a las 3 medidas de harina, significando el cuidado que deben tener las hermanas, porque como ocurrió con Eva en el huerto de Edén, ellas son más accesibles a Satanás para introducir mentiras en medio de la iglesia. Pero cuando se habla de mujer no se refiere solamente a género, sino que tiene que ver con aquellos hermanos, hombres y mujeres, que no saben vivir en el espíritu, que no buscan ser fortalecidos en su hombre interior conforme a las riquezas del Padre, y su espíritu se torna débil y frágil. Si el espíritu del creyente es fuerte y poderoso, ese creyente se convierte en el varón, sin importar si su género es masculino o femenino. Cuando el espíritu humano se ha debilitado, el alma se fortalece y Satanás tiene la puerta abierta y el camino llano para gobernar al creyente. Por eso debemos practicar la oración que Pablo liberó en Efesios 3, versículos 14 al 21. Esta es la razón por la cual el Espíritu dice que en Tiatira está esa mujer Jezabel, que seduce a los hijos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mujer se refiere al sistema papal encabezado por el Papa, que es un sistema que corrompe inclusive a los hijos de Dios. En esa mujer también se encuentra el sistema pastoral dentro del protestantismo, del cual los líderes enseñan a los hijos de Dios a idolatrar al pastor y a la organización y a cometer fornicación espiritual con ellos y no a seguir al Señor, quien es el único líder y pastor de la iglesia. Lo mismo ocurre con la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental, donde practican la misma idolatría de los católicos romanos. Y aunque no tienen un papa, sí tienen un número plural de patriarcas que hacen las veces del papa y son los líderes máximos de esa iglesia. Esa terrible mujer introdujo levadura en las 3 medidas de harina. La harina hace referencia a Dios mezclado con el hombre a través de su plan de redención, conformado por la encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación y descenso como el Espíritu bautizador. Satanás usó a esa mujer para introducir levadura y corromper la iglesia. Por eso se hace necesario tener diáfana claridad para no ser engañado por Satanás y sus ardides. El Señor lo dice claramente a través de la parábola de la levadura. No se hace un instrumento de Satanás, por medio de quien él introduce la levadura en las 3 medidas de harina, hasta que todo se corrompe. Las 3 iglesias llamadas cristianas han introducido en sus respectivas congregaciones una enorme cantidad de enseñanzas que no se ajustan a la Biblia y en las que no hay ninguna revelación. Todo lo que enseñan el Papa, los obispos, los curas, los patriarcas, los pastores y los líderes del cristianismo es levadura que leuda y corrompe todo aquello que toca. ¿Qué hacer ante una situación tan tenebrosa? Tú como creyente debes convencerte de que el Señor mora en tu espíritu humano como la unción y que esa unción es la que te enseña todas las cosas que necesitas aprender.
os he escrito esto sobre los que os desvían. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Juan 2, versículos 26 y 27. Convierte tu corazón al Señor y deja que Él te enseñe todo lo que tú necesitas aprender. No dependas más de los hombres, depende del Señor y ayuda a que otros hermanos que están en el cristianismo puedan aprender a depender del Señor. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.